En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto y bueno, y gozar siempre de tus celestiales consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy bien. Clase número 9. Déjenme un segundito más acá. Bueno, yo voy viviendo al día, así que me quería simplemente comentar cómo viene después la cosa. Después de la clase número 9. Correcto. Hoy tenemos la clase número 9 de Catequesis para Bárbaros. La clase siguiente, muy pero muy interesante, la verdad que es muy buena, no porque la de ellos, sino porque es el catecismo mismo, ¿no? Puro y duro. La Iglesia Católica, marcas y atributos de la Iglesia, ¿no? Y después finalmente viene la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Estamos terminando de ver un poco el credo, si ustedes se dan cuenta, comenzamos a ver poco a poco el credo. Bien, y ahora finalmente, después de terminar el credo con la lección número 12, comenzaremos a partir de la clase número 13, los mandamientos de la ley de Dios. Muy bien. Bien, entonces, clase número 9 de la catequesis para bárbaros. Entonces, las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Espérenme que está terminando de subir esto un segundito, porque se me había descuajeringado una cosa, y les quería mostrar justamente las diapositivas del día de hoy. A ver, mientras tanto, a ver, ahora sí, perfecto, ahora sí. Bien. Uno dirá, padre, ¿por qué ha hecho tanto hincapié en las últimas clases en el tema del Espíritu Santo? Porque si bien nosotros lo mencionamos muchas veces al Espíritu Santo, normalmente cuando llega el momento de preguntarle a una persona, así como hacer el ejemplo clásico de que hacerle un católico, aún un católico de parroquia que va a misa el domingo y todo lo demás, ¿puede usted decirme los 10 mandamientos en orden? Yo estoy seguro que el 90% o el 95% de nuestros parroquianos, hablo como cura, como sacerdote ahora, probablemente no me pueda decir los 10 mandamientos, o no me los pueda decir de memoria, o no me los pueda decir en orden, ¿no? Bien, y en el caso del Espíritu Santo, nos pasa algo parecido. Somos unos analfabetos teológicos respecto de Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Los dones y las virtudes del Espíritu Santo. Bien, comenzamos entonces ahora con la primera parte de esta catequesis, que son justamente las virtudes, dijimos, y los dones del Espíritu Santo. Bien, nos encontramos entonces, en concreto, con la clase novena de la catequesis para bárbaros, con Dios Espíritu Santo, ¿no? Decimos nosotros en el catecismo, ¿cuáles son las principales fuerzas naturales, fuerzas sobrenaturales, que se nos da junto con la gracia santificante que vimos en la clase pasada? Esta gracia que nos permite mantenernos en amistad con Dios, distinta de la gracia actual que decíamos antes, que me hace obrar en el momento, me hace llegar a una conversión en el momento, me hace saber decir qué cosa en cada momento y a cada persona, las gracias actuales que dijimos antes, junto con las gracias que puede tener alguna persona de algún don, digamos, de parte de Dios para los hombres. Pero ¿cuáles son las principales fuerzas sobrenaturales que se nos da junto con la gracia santificante? Bien, las principales fuerzas sobrenaturales que se nos dan junto con la gracia santificante son las 3 virtudes teologales, ¿no? Las 4 virtudes cardinales y los 7 dones del Espíritu Santo. 3 virtudes teologales, 4 virtudes cardinales, vamos a ver enseguida, y después los 7 dones del Espíritu Santo. Sobre este tema va a redundar toda la clase de la catequesis para bárbaros del día de hoy, ¿no? Las virtudes que nos refieren a Dios, las virtudes que nos refieren respecto del prójimo y aquellos regalos que Dios nos va mandando, que son los dones. Donum, en latín significa eso, regalos, ¿no? Regalos, bien, don. Bien, sobrenatural, esto es muy importante, significa que está más allá o por encima de la naturaleza humana, de lo natural. Algo sobrenatural es algo que está más allá del propio poder del hombre, o sea que no es el hombre el que lo engendra,
¿no? Por sus propias fuerzas, ¿no? El sapo se infla, así como, entonces, bueno, logra tener más aire, logra matar a la presa con su escupitajo o lo que fuera. Bueno, algo sobrenatural es algo que no está en la propia naturaleza del hombre, que no está en su propia esencia. este, de, del hombre, por ejemplo, tener a Dios mismo en el alma. ¿M? Es un don añadido de parte de Dios, que es la gracia. Por eso decimos que la gracia es un regalo de Dios hacia el hombre, ¿no? Cuando está en amistad con Dios. Algo sobrenatural está encima de nuestro poder. ¿M? No importa lo que hagamos, ¿no? Nunca podemos incluso obtener o merecer la gracia a menos que Dios obviamente nos la conceda, que es el autor de toda gracia, el dador de toda gracia, ¿no? Una virtud entonces sobrenatural es una fuerza. ¿M? En latín, la palabra vis significa eso, significa fuerza, ¿no? Vis, ¿no? Misma raíz incluso que vir, que también puede significar cierta fuerza, incluso hasta viril, varonil, ¿no? Virilidad tenemos ahí, ¿no? Algo, una cierta fuerza, ¿no? Que está más allá del poder natural de las criaturas. Con nuestros poderes naturales solamente podemos comer, hablar, correr, reír, jugar, pero no podemos, por ejemplo, amar a los propios enemigos. Cuando en la época de nuestro Señor Jesucristo, le preguntaban a nuestro Señor, em, em, hasta dónde hay que perdonar, hasta cuándo hay que perdonar, 70 veces 7, en fin. Jesús les dice, habéis oído que se dijo, amarás a vuestros amigos, ¿no? Y odiarás a vuestros enemigos. Pero yo os digo, la nueva ley, ¿no? La ley del Nuevo Testamento, la ley de Dios humanado, del Dios hecho hombre, del verbo hecho hombre, encarnado. ¿M? Amad a vuestros enemigos, rezad por quienes os persiguen. O sea, eso es algo que desde el punto de vista natural, nos casi repele. La propia naturaleza humana hace que uno se escape de los enemigos, que repudie a los enemigos, que intente vengarse, que es el principio de la justicia, ¿no? Esa vindicta, esa ira sana en todo caso de los enemigos, pero no que los perdone hasta 70 veces 7. ¿Cómo es esto? Bueno, son regalos, son gracias, ¿no? Dios tiene que darnos un poder más allá de lo natural, por ejemplo, la virtud de la caridad, para poder hacer esto, ¿no? Por eso es que muchas de las cosas que Dios nos pide, incluso en la propia vida de la vida nuestra normal, habitual, que estamos en un ambiente cristiano, aunque no sepamos por completo, ¿no? cómo es el catolicismo, porque estamos haciendo el catecismo o estamos repasando el catecismo, hay muchas cosas que sin la gracia de Dios es imposible, absolutamente imposible. Ejemplo, cuando un matrimonio católico ha tenido lamentablemente desavenencias, problemas entre ellos, es muy, pero muy difícil a veces aceptar el perdón del otro cuando el otro nos ha ofendido, cuando el otro nos ha engañado, cuando el otro mil veces yo he intentado que no hiciera lo mismo, ¿no? Si no es con la gracia de Dios, difícilmente se puede mantener un matrimonio católico, realmente. Por eso la gracia es un don sobrenatural, que lo vivimos de modo a veces muy natural, digamos, ¿no? Es que estamos impregnados en un ámbito sobrenatural, sobre todo aquel que está bautizado, está recibido en la iglesia, ha recibido el bautismo, ¿no? Es hijo de Dios, es heredero del cielo. Bien, la vida sobrenatural no es entonces la vida puramente natural, es una ayuda, es un regalo y es una gracia. Importante esto, ¿no? Las virtudes teologales, que vamos a ver enseguida, son gracias que recibimos de parte de Dios, ¿no? San Pablo va a decir, ¿no? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿No? Y si lo has recibido, ¿por qué? ¿De qué te glorías? ¿De qué te glorías? Como si no lo hubieses recibido, ¿no? Todo es gracia, todo es un don de parte de Dios. Muy bien. Dentro de las virtudes sobrenaturales, ¿no? Estamos hablando, nos encontramos en concreto con tres fundamentales, que son las virtudes llamadas
teologales. Las virtudes teologales, ¿por qué se llaman virtudes teologales? Perdón, porque provienen de Dios. Theos en griego significa Dios, ¿no? Theos, teología, ¿no? Teocentrismo, ateo, negación de Dios, ¿no? En fin, teocentrismo, Dios es el centro. Las virtudes teologales son las virtudes, las enumeramos fácilmente, la virtud de la fe, la virtud de la esperanza y la virtud de la caridad, ¿no? Fe, esperanza y caridad, las tres virtudes teologales, ¿no? La fe, ¿qué es la fe? Es la virtud por la cual creemos en Dios y en todo lo que Dios nos ha revelado y que la Iglesia Católica nos enseña. ¿Por qué creo yo entonces que la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto? Porque me lo contó papá, me lo contó mamá, me lo contó el catequista, me lo contó el padre Javier. No, porque tengo fe, porque Dios ha infundido en mi corazón esa virtud. Y por más que yo estudie todos los libros de la teología, todos los libros de mariología acerca de la Virgen María, si yo no tengo fe, si yo no tengo fe, no voy a creer nunca que la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. Me falta esa virtud infundida por Dios, ¿no? La fe es una virtud por la cual creemos en Dios, en todo lo que Dios nos ha revelado. Es una gracia tener fe. Es una gracia tener fe. Por eso yo también puedo rechazar esas gracias. La clase pasada nosotros vimos que es factible, es posible que yo rechace las gracias. ¿Mm? La gracia es como un tren que pasa y no siempre vuelve. Por eso yo puedo tener en un momento, ¿no?, la gracia de que Dios me envíe la virtud de la fe y voluntariamente rechazar esa gracia. La puedo rechazar perfectamente. O sea, puedo no querer creer. De ahí que entonces la vida católica no sea comunicarle, esto es importante, no es comunicarle a otro una pastillita, ¿no? Un medicamento, acá no tengo ninguno porque habitualmente soy sano. Ah, no, sí, acá tengo uno, ¿no? Hace frío acá, entonces estaba tomando uno. Para la cabeza un ibuprofeno. Una pastilla. La fe no es esto. La fe no es una pastilla que yo le doy a otro y entonces la toma y, oh, aleluya, hermano, creo en Dios, aleluya. No, eso no funciona así. No, no, no es así. No, la fe no se impone, se propone, ¿no? San Agustín decía una frase muy hermosa, ¿no? Fides non ad imponenda, sed ad disuadenda. La fe no es para imponer, sino para disuadir. ¿Qué hace entonces un católico, una católica, un misionero, un sacerdote, una monja? Cuando uno misiona, hace apostolado, en realidad lo que está haciendo es intentar remover un poco la maleza que hay en el alma del otro, que puede ser la ignorancia, puede ser el pecado, puede ser la mala disposición, para que Dios, si quiere Dios, por medio de esa gracia actual, le envíe la fe. Le envíe la fe, le envíe la fe. Porque uno puede hacer todo el apostolado que quiera, puede ser el papá y la mamá más bueno del mundo que quiera, pero uno, haber recibido la mejor incluso educación, o dar, mejor dicho, la mejor educación para sus hijos, pero su hijo no tener fe, porque quiso quizás cerrarse. Dios comunica sus gracias a quien está abierto, siempre la comunica, pero yo puedo rechazarla, ¿no? Porque es un don, es un don. Por eso se llama una virtud sobrenatural y específicamente estas tres, virtud teologal, viene de parte de Dios. Bien, hago un paréntesis y perdón que en esto me detengo un poco más. Es por eso que uno tiene que estar dispuesto a no ver los frutos. Un padre, una madre que han hecho todo por sus hijos en cuanto a su educación católica, digo, y no ven en este momento los frutos, tiene que estar dispuesto ese matrimonio, ese papá o esa mamá, a no ver nunca los frutos en vida. Pero en algún momento lo que uno sembró, si esa alma, si ese hijo, esa hija, ¿no?, recibió eso, en algún momento va a fructificar. Quizás lo que yo le dije cuando era pequeña, era pequeño, en fin,
al final de su vida, cuando está a punto de morirse en el hospital, viejito, 80 años, ya la mamá se murió, ya el papá se murió hace un montón de tiempo, esas pequeñas cosas, y uno las ve muchas veces en los hospitales, a esto en las cárceles, ¿no? Como cura. Por lo que mi mamá me dijo, por lo que mi abuelita, me acuerdo de mi abuelita, entonces yo en ese momento abro un poquito la puerta y Dios entra, me da la virtud de la fe, me termino yo arrepintiendo, justo pasó un cura, me confesé, me dio la unción y me voy al otro lado y me voy con las valijas listas. Entonces no hay que desesperar y hay que estar dispuestos siempre a sembrar, pero no hay que desesperar si uno no ve los frutos, ¿m? No ve los frutos. Bien, muy bien. Entonces, la virtud de la sobrenatural de la fe. Vamos acá a pasar, puse un par de imágenes lindas, así también hacemos una catequesis no solamente para bárbaros, doctrinalmente hablando, sino también incluso nos ayuda a la vista, porque siempre el arte ayuda mucho a que se acompañe la verdad con la belleza, ¿no? Siempre tiene que intentar ir de la mano. Bien, la virtud de la fe decimos, ¿no? La fe entonces es creer en Dios y es creerle a Dios, ¿no? Creo en todo lo que Dios ha dicho simplemente porque Él lo dijo. No importa cuán imposible parezca. Por ejemplo, que en la Eucaristía esté el cuerpo de Cristo. ¿Mm? Si yo veo pan, pero si yo veo vino, cómo es que está Cristo ahí metido? ¿No? Bueno, es que en realidad no es un invento de los curas. O sea, la Eucaristía, o sea, el hecho de que en un pedacito de lo que yo veo como pan, las llamadas especies eucarísticas, la apariencia de pan, la apariencia de vino, aunque yo sienta, guste, toque pan, pero vamos a verlo cuando veamos el tema de la Eucaristía, la comunión, eso es el cuerpo de Cristo, aunque yo vea otra cosa. ¿Y por qué? Porque Jesús, Dios hecho hombre, lo dijo, ¿no? Tomad y comed, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, ¿no? Entonces, no es que la fe se contraponga a la razón, no puede contraponerse, fe y razón van de la mano siempre porque tienen el mismo autor, que es Dios, ¿no? Pero a veces nuestra razón es limitada y no llega a comprender por completo. Y entonces ahí está la humildad. Como Adán y Eva, que no fueron humildes, que querían comer de ese árbol del bien y del mal, querían decir ellos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es la verdad, qué es la mentira, ¿no? El árbol del relativismo, digamos, ¿no? Entonces Dios nos prueba, y Dios a veces nos prueba en la fe, claro que sí. Dios ha probado mucho en la fe, incluso a los profetas, a los patriarcas, ¿no? Bien, a Isaac, Abraham, Jacob. Bueno, el Antiguo Testamento está plagado. Los mismos apóstoles, ¿no? Bien. Entonces la virtud de la fe. La anunciación, el Evangelio de San Lucas. Abramos el Evangelio de San Lucas. Ahora no voy a hacer la lectura de la Sagrada Escritura, pero lo hemos leído otra vez. ¿Cómo ha de ser esto si no tengo varón? Le dice la Virgen al arcángel San Gabriel, ¿no? Y le explica, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo tanto lo que engendre será llamado Hijo de Dios, ¿no? Y la Virgen María, hágase en mí según tu palabra. Mm, Listo. Es Dios el que maneja finalmente los hilos. No soy yo, ¿no? He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Suficiente. La Virgen María tuvo esa virtud de grado máximo de la fe. Creyó en Dios porque Dios lo reveló. Y creemos también en las verdades que la Iglesia nos manda a creer. Y en ese sentido, ojo que no cualquier cosa que diga un cura, no cualquier cosa que diga un obispo, no cualquier cosa que diga un papa, es algo propio como doctrina de la Iglesia. En absoluto, si mañana algún funcionario eclesiástico me dice que tengo que estar a favor de, no sé, de X política económica, de X nueva agenda, digamos, yo no tengo por qué creer en esas cosas por una cuestión de fe. Será una opinión respetable, que habla como vida, como hombre privado, ¿no? El cura, el sacerdote, el obispo, el papa. Pero si no es una cuestión de fe definida de modo definitivo, o de moral definida de modo definitivo, esto no es una verdad de la Iglesia. Será una opinión respetable o no, como no quiera, de algún funcionario eclesiástico, ¿no? Entonces, creo por la fe, porque Dios lo dijo o porque la Iglesia lo propone de modo definitivo para toda la Iglesia universal, que estoy resumiendo, lo que podríamos llamar el magisterio de la Iglesia, ¿no? Ok, bien, muy bien. La virtud de la fe, entonces. Pero no es la única virtud teologal, la virtud de la fe. También tenemos la segunda virtud teologal, que recién habíamos mencionado, que es la virtud de la esperanza. Este es un hermoso
un retablo muy pequeño, pero muy hermoso, muy claro, de un pintor holandés de los Países Bajos en realidad, que es el Bosco, ¿no? El Bosco, Hieronymus Bosch, ¿no? La ascensión al imperio, ¿no? Es el alma que está llevando hacia el cielo. La segunda virtud que tenemos, entre las virtudes teologales, dijimos, es la virtud de la esperanza. ¿Y qué es esto de la virtud de la esperanza? ¿No? Es aquella virtud por la cual, aquella fuerza por la cual aspiramos al cielo, poniendo nuestra confianza en las promesas de Dios y no apoyándonos en nuestras propias fuerzas, ¿no? Sino en los auxilios del Espíritu Santo, en los auxilios de Dios. Nadie se salva como el sapo haciendo fuerza, si no, no, no. Nadie se salva a tener la propia fuerza. Esto fue un error en teología de los primeros siglos, llamado así el pelagianismo, por un autor, sacerdote también, por cierto, llamado Pelagio. Pero no entremos en esas cosas. Lo cierto es que mm, por más fuerza que yo haga, si yo hago mucha fuerza, quiero tener fe, y Dios no me la manda como una gracia, no voy a tener fe, no voy a tener esperanza. Es un misterio y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay gente muy buena, con valores naturales muy buenos, aún abiertos a, a las cosas de Dios, pero que no tienen el don de la fe. No tienen el don de la fe. Y uno dirá, ¿y por qué Dios no se las mandó todavía? ¿Y por qué me la mandó a mí, que soy un pecador, un miserable, que lo traiciono siempre con los mismos pecados, que soy el mismo hijo pródigo, como la parábola, ¿no? Y eso no lo sé. ¿Qué sé yo? ¿Por qué Dios me quiere a mí tanto que con un papá bueno me sigue mandando mm, las virtudes, me sigue manteniendo en gracia, me sigue dando las gracias para que me arrepienta? Yo, estúpido, miserable, que peco de vuelta. Y otro que es un tipo que es agnóstico, pero que es un tipo. Otro que es ateo. ¿Por qué no le mandó todavía el don de la fe? No lo sé. Quizás algún día, si está abierto, se lo mande. Pero a nosotros nos sigue mimando como si fuéramos hijos tontos. Y es verdad, ¿no? La esperanza es la virtud, entonces, por la cual aspiramos al cielo, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y no apoyándonos en nuestras fuerzas. Es tener confianza en Dios. Eso es la esperanza, ¿no? Tengo confianza en que Dios me va a ayudar para llegar al cielo, aunque yo sea un desastre. ¿Por qué? Porque me lo prometió Él. No los dejaré solos. Les voy a enviar al Espíritu Santo, ¿no? No importa cuán grande sea mi debilidad. No importa, no importa. La esperanza, tener confianza en Dios, ¿no? Tener confianza en Dios. Segunda virtud, entonces, teologal, que proviene de Dios, que viene desde Dios. Acuérdense, las virtudes teologales son aquellas virtudes que provienen de arriba hacia abajo. Hacia abajo, bien. Tercera virtud, la más importante, la más importante, la más importante. Si no está esta virtud, no existe ninguna obra buena cristiana. La virtud de la caridad. Caridad. Y acá, importante. Importante definir la palabra porque en estos tiempos la palabra caridad a veces puede entenderse de cualquier modo. El catecismo dice que la caridad es esa virtud, esa fuerza, ¿no? Por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por ser Él quien es. Entonces, primero, caridad es amor a Dios sobre todas las cosas. Y a nuestro amor, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. Acá, stop, momento. Caridad, entonces, en la Iglesia Católica, y como nuestro Señor Jesucristo lo usó, ustedes saben que los evangelios fueron escritos en griego. Los evangelistas escriben en griego sus evangelios. ¿Para qué? Para que se difunda lo más posible, que era la lengua que se usaba como el inglés al día de hoy, ¿no? La lengua franca, digamos, ¿no? Muy bien. Y cuando San Juan Evangelista tiene que decir que Dios es amor, como a veces se traduce en algunas Biblias, ¿no? Dios es amor, ¿no? En realidad no dice amor, ¿no? San Juan Evangelista, y en otras partes también de los Evangelios, pero especialmente el apóstol San Juan, dicen Dios es agape.
En español nos quedó la palabra ágape, que no tiene nada que ver, es un encuentro fraterno, bueno, sí, más o menos deriva de ahí, pero mm, Theos estin agape. ¿M? En latín, Deus caritas est. ¿M? ¿Qué es la caridad? La caridad entonces es esta virtud sobrenatural, o sea, que nos viene de parte de Dios, una virtud teologal que me hace amar a Dios. Fíjense entonces que el principio, la causa eficiente, no está de parte mía, sino de parte de Dios que me elige primero, que me hace amar a Dios y porque amo a Dios, amo al prójimo. Amo al prójimo. No amo al prójimo porque muchas veces el prójimo no es amable. Al contrario, hay prójimos que nos resultan detestables. Porque son cuestiones de piel a veces, porque no me llevo bien, porque no me gusta su cara, no me gusta su aliento, no me gusta lo que piensa, no me gusta lo que dice, no me gusta lo que hace. El amor al prójimo, entonces, cristianamente hablando, el amor de caridad, ¿no? Ese es el amor al prójimo porque amo a Dios. Y porque el motor primero de todo ese amor fue Dios. Me infunde en mí el deseo de querer ser santo y de intentar ver en el prójimo a Dios mismo. ¿Mm? Claro que a veces el prójimo no nos permite ver demasiado a Dios. Hay, hay, hay veces que Dios se esmera tanto, 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 que se esconde tan, pero tan bien detrás del prójimo, que nos cuesta, claro, nos cuesta. Pero ahí está la cuota, la característica distintiva de un cristiano en el sentido genérico, de que quien sigue a Cristo, ¿no? De quien quiere ser otro Cristo. Ya he explicado otras veces, incluso tengo en este canal una entrevista con un ex protestante, amigo mío, explicado por qué surge el nombre de católico en vez de cristiano, porque una secta de los primeros siglos se autodenominaban cristianos y para diferenciarse los verdaderos católicos de estos que eran sectarios, se comenzó a usar la palabra católicos, universal, católico. Pero en realidad está bien también decir cristianos. Pasa que cristiano hoy se puede entender como que es un protestante, un católico, un evangelista, un testigo de Jehová o cualquier cosa, ¿no? Por eso decimos católico, ¿no? Bueno, em, entonces, como quiero ser católico, quiero ser cristiano, quiero vivir como Cristo y quiero ver a Cristo en el prójimo. Esta pintura, la puse a propósito aquí, es una pintura de ni más ni menos que Pablo Picasso, este pintor, seguramente ustedes lo han conocido, que tiene varios periodos. Este periodo es un periodo del post-impresionismo de Picasso, donde todavía pinta bastante realistamente, para decirlo de un modo, antes de que se haga comunista, termine siendo comunista, lamentablemente, un ideólogo total, bueno, en fin. Después de este periodo tiene el periodo azul famoso de Picasso, que dura muy poquitos años, y después los últimos años ya de la República Española y todo, se va para el lado del comunismo rojo 100%. Bueno, pero esta pintura me gusta mucho porque se llama La ciencia y la caridad, ¿no? Por un lado está el médico tomando el pulso al paciente, ¿no? Y por otro lado está la religiosa, ¿no? Con el bebito, ¿no? Intentando consolar al enfermo, a la enferma, ¿ok? Entonces, la caridad es la virtud por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, más incluso que a nosotros mismos, ¿no? Por ser Él quien es y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios, por amor a Dios. Agape, Deus, ¿m? Theos est in agape, Deus caritas est. Porque, ¿por qué digo esto? Y insisto, no es una pedantería, simplemente, el padre Javier dice que quiere mostrar que él sabe griego. No, no, no es para esto. Es porque en griego eran muy específicos con los términos, ¿no? Entonces el verbo fileo, ¿no? Filo, decimos nosotros filosofía, amor a la sabiduría, en realidad es un amor humano, ¿no? Tenían otro verbo más todavía, que es el amor de deseo entre las parejas, que es el eros, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Para amar tenían distintos verbos. A nosotros en español se nos ha quedado medio mezclado todo, ¿no? Amar, querer, qué sé yo, no sé qué otra cosa más puede existir, pero agape es el amor propiamente con la divinidad, ¿no? El amor de divinidad, de Dios, ¿no?
Bien, las virtudes entonces teologales. ¿Por qué digo que la virtud teologal de la caridad es la más importante de todas? Porque en esta vida existen la fe, por la que yo creo en las cosas que Dios reveló, porque las reveló, o las que dice la iglesia de modo definitivo. En esta vida está la esperanza, confío en Dios, confío en alcanzar el cielo, ¿no? Y en esta vida también podemos tener la virtud de la caridad. Pero cuando uno muera, quienes lleguen al cielo, si tienen la gracia de llegar al cielo, San Pablo lo dice esto, ¿no? No va a haber fe ni va a haber esperanza. ¿Por qué no va a haber ni fe ni esperanza? Porque no hace falta que yo crea, estoy viendo cara a cara a Dios. Si me he muerto y llego al cielo por gracia de Dios, ya no hace falta la fe, ¿m? Porque ya veo a Dios. Y la esperanza tampoco, ni en el cielo ni en el infierno. El que está en el infierno, el que está en el cielo, sabe que Dios existe. Lo juzgó, lo vio. El que está en el infierno no puede esperar más nada, ya está para siempre en el infierno. Y el que está en el cielo, ¿qué tiene que esperar? Ya llegué, ya estoy, ¿no? Por lo tanto, permanece solamente en los bienaventurados la caridad, tampoco en los condenados, no esa virtud teologal, porque justamente se han apartado de Dios por su falta contra el amor a Dios, el amor de caridad, vale la redundancia. Aquí entonces hay fe, esperanza y caridad. En el cielo, para los que lleguen solamente hay caridad, solamente hay amor, amor a Dios. Bien, entonces, las... Bien, este es el texto que tenía yo armado entonces, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad, ¿no? La caridad es la virtud por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas entonces. Es amor a Dios. Amo a Dios sobre todas las cosas simplemente porque Él es bueno, porque Él merece ser amado. Amo también todo lo que Dios ama. O sea, amo a todos los hombres con amor de caridad. Con amor de caridad. Y ese amor de caridad a veces va a ser que yo a un, pongámosle ya que tocamos el tema del hijo, a un hijo tanto le dé una caricia como que a veces le pegue un reto. O también, como me ha pasado cuando uno era pequeño, que le pega un, como decimos aquí, un chirlo, un sopapo, ¿no? Para que se, ¿no? ¡Ah, qué tremendo! ¿Qué es esto, padre? ¿Cómo se le va a veces a castigar a un niño de esa manera? Bueno, a veces no hay otro modo. Los niños son como animalitos que hay que domesticar. ¡Ay, qué horror! Me va a agarrar una psicopedagoga, me va a matar, padre, me va a matar una psicopedagoga. No. Lo que pasa es que hay una gran corriente de la psicopedagogía moderna que son psicópatas, que creen que los niños son buenos por naturaleza, como decía Rousseau, y hay que dejarlos hacer lo que quieran, total, después se crean tiranos, porque nunca ponen límites. No hace falta ser un castigador empernido, enfermo, ¿no? San Pablo mismo dice, ¿no? Padres, no exasperéis a vuestros hijos, ¿no? Hijos, obedeced a vuestros padres. Pero los primeros años de vida de los niños son los más importantes. Dame los primeros 7, 8 años de vida de un niño, decía San Agustín, y te regalo el resto. Porque lo que uno sembró en los primeros años de vida de los niños, eso ya después no se lo olvida más. Bien, las virtudes entonces teologales, fe, esperanza y caridad. 3, 4 ahora. Hay 4 virtudes llamadas cardinales. Cardinales. Las virtudes cardinales se llaman así porque son como una bisagra, son como madre de otras virtudes, ¿no? Las 4 virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Por qué se llaman cardinales? Por esto que decíamos antes, porque son como si fuesen bisagras, ¿no? Y la primera principal de estas virtudes cardinales, que son virtudes morales, que se refieren especialmente al ámbito de la vida cotidiana, para decirlo de modo sencillo, de la vida incluso con el resto de las personas. Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad se refieren sobre todo respecto de Dios, ¿no? Aun cuando la caridad se refiere al trato con el prójimo, es por amor a Dios, ¿no? Pero las virtudes cardinales son, como si dijésemos, conmutativas, son para el ámbito de aquí abajo, ¿no? Bien, la primera y principal de todas, la primera, acá estamos intentando hablar técnicamente, no como habla el mundo. La primera y principal es la virtud de la prudencia. Bien, prudencia. ¿Qué es la virtud de la prudencia en el ámbito mundano? La virtud de la prudencia en el ámbito mundano
Es más bien como el temor. No, no digas nada, hay que tener prudencia. No, 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 fulanita se acaba de poner de novio con, qué sé yo, con una persona que está casada por la iglesia. No, no le digas nada, hay que ser prudente, ¿no? No, no sea cosa que se enoje, ¿no? ¿No? Eh, fulanito se está dejando de ser católico, se quiere hacer evangélico, se quiere hacer musulmán, se quiere hacer vegano, no, mentira, es una broma, se quiere hacer no sé qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Este, no hay que decirle nada, prudencia, prudencia. La prudencia en el ámbito mundano normalmente está, está puesta como sinónimo de cobardía, de pusilanimidad. Alma pequeña significa eso, ¿no? Alma pequeña, ¿no? Pusilánime es eso, pusil, pequeñito, chiquitito, ánima, pusilánime, alma pequeña, ¿no? La pusilanimidad, bien. Un pecado contra la virtud de la magnanimidad, bien, o de la humildad. Prudencia, las virtudes entonces cardinales. La dijimos la prudencia. ¿La prudencia cuál es? Es aquella virtud que nos dispone a formar juicios correctos, sobre lo que tengo que hacer o lo que tengo que evitar. ¿Mm? Entonces es una virtud, por lo tanto es un hábito, algo que uno tiene, ¿no? Bueno, una virtud es un hábito bueno, ¿no? Que me hace decir, en este momento tengo que actuar de este modo o de este otro modo. ¿Mm? En el alma que está en gracia, esa prudencia se da de modo como con natural. Esa prudencia adquirida, como decimos nosotros, que por el tiempo, porque yo recibí consejo, porque me acuerdo del pasado, cómo me fue a mí, cómo le fue a otro, ¿no? La memoria, son partes de la prudencia. No entramos acá, será un poco largo, pero la prudencia me dice, bueno, en este momento tengo que hacer esto, en este momento tengo que decir esto, en este momento me tengo que callar, en este momento tengo que convender, en este momento tengo que comprar, en este momento tengo que... La prudencia es la que maneja toda la vida virtuosa, ¿no? Por eso se le llama la auriga virtutum. ¿Qué significa la auriga? Auriga es el tipo que estaba arriba del carro manejando, ¿no? En la época de Grecia, ¿no? El auriga, ¿no? ¿Ya? Virtutum, de las virtudes, ¿no? Es ¿cómo se llama? El que maneja, ¿no? El jinete, pero no el jinete, bueno, eso sí. El que lleva la carreta, ¿no? El carretero, ¿no? Es el que maneja, ¿no? Es el que me dice cuándo debo actuar, cuándo no debo actuar. Es la virtud moral más importante, ¿no? La segunda, la virtud de la justicia, es aquella virtud, ¿no? Que me hace dar a cada cual lo que le corresponde. Es decía Ulpiano, un antiguo jurista romano, ¿no? La constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. ¿Mm? ¿Mm? Por eso dentro de la virtud de la justicia entra no solamente el hecho de pagar los sueldos, de devolver la plata cuando yo me he quedado con la plata de otro, o también dentro de la virtud de la justicia entra el no hablar mal del prójimo, porque le estoy quitando la fama, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo estoy difamando, estoy siendo injusto, le estoy quitando la fama propia que toda persona tiene derecho a tener, la virtud de la justicia, ¿no? Tercer lugar, la virtud de la fortaleza, que nos dispone a hacer el bien más allá de cualquier dificultad. La virtud de la fortaleza tiene como dos momentos, dos partes. El hecho de avanzar, cuando un bien es arduo, entonces si tengo que avanzar, cuando me tengo que, me tengo que levantar a la mañana para ir a trabajar, no tengo ganas, ¿no? Entonces tengo que avanzar, porque no tengo ganas, tengo que levantarme, es un espanto. Bueno, o tengo que avanzar, me tengo que animar a decir que soy católico, tengo que pasar frente a una iglesia, ¿no? Y, y cuando paso frente a una iglesia quiero saludar al Santísimo Sacramento, a menos por afuera, cuando voy con mi vehículo, caminando, en bicicleta. Entonces me hago la señal de la cruz. Pero ¿qué van a decir los que están alrededor? Me van a decir, qué tonto, qué estúpido, que te haces acá el mojigato, monja, cura, qué sé yo. Pero tú la fortaleza, ¿no? Ahí te es fuerte, eso es fuerte. ¿Mm? Tengo que avanzar un momento. Segundo momento de la virtud de la fortaleza, el resistir, el aguantar, el soportar. ¿Mm? Es la virtud propia
de los mártires, ¿no? Que no tienen miedo ante la persecución. Y me animaría a decir que es la virtud propia de nuestros tiempos para los católicos, la virtud de la fortaleza, ¿no? El aguantar, el resistir ante el mundanal ruido, ante la crisis del mundo, ante la crisis de la iglesia, ¿no? El resistir, ¿no? El no claudicar, esa virtud que uno, estoy con Dios, listo, ya está suficiente, ¿no? Hay que pedir mucho estas virtudes siempre, ¿no? Para tenerlas barra mantenerlas, ¿no? Por último, la virtud de la templanza. La virtud de la templanza es aquella virtud que nos hace controlar nuestros deseos, puntualmente aquellos deseos que hacen a la conservación del propio ser, del propio yo, ¿no? La comida, la bebida, la curiosidad, ¿no? La virtud de la templanza, ¿no? O sea, significa estar en el punto justo. De hecho, la virtud siempre se da en el punto medio. Bueno, habría muchas más cosas para analizar. Por ejemplo, hay virtudes que dependen de las virtudes cardinales, porque son, como dijimos, virtudes como si fueran bisagras. Por ejemplo, la virtud del patriotismo me dispone a honrar, ¿no? Y amar, respetar a nuestro país, ¿no? A nuestros mayores, a nuestros padres. La virtud del patriotismo depende de la virtud de la justicia, ¿no? Después tenemos otras virtudes, ¿no? A ver si acá, perdónenme, obediencia, hemos puesto la veracidad, nos dispone a decir la verdad también de la justicia, la paciencia, es una virtud que depende de la virtud de la fortaleza, hacia aguantar, ¿no? Padecer, la humildad, la castidad o pureza, en fin, depende de la virtud de la templanza, ¿no? Bien, hay muchas otras virtudes más, obviamente, hemos enumerado simplemente algunas como para saber. Bien. Tres virtudes teologales, cuatro virtudes cardinales. Las tres teologales estamos repasando. La fe, me hace creer en Dios porque Dios mismo se ha revelado. La esperanza, de esperar el cielo, confianza puesta en Dios. La caridad, el amor a Dios, y porque amo a Dios, amo a este que tengo enfrente. Que no me lo aguanto, a veces lo quiero matar, lo quiero matar. A veces Cristo se esconde, o Cristo se muestra en su parte más fea, no sé, en el dedo del pie machucado, en el Viernes Santo, ¿no? En su ojo, en su pómulo sangrante. Entonces, se nos muestra nada más que en eso, a veces en el prójimo, ¿no? Pero amo a Dios no estrictamente por el prójimo, porque a veces el prójimo no me parece amable, sino que amo a Dios en el prójimo, o amo al prójimo por amor a Dios, ¿no? Así entonces uno puede entender cómo, en algunos casos, los santos, que no aguantaban ciertas cosas, por ejemplo, ahora estoy recordando de la vida de mi patrono, San Francisco Javier, ¿no? San Francisco Javier, cuando se convierte, conociendo a San Ignacio de Loyola en París, San Ignacio los hacía ir a un hospital, a ver a enfermos terminales, ¿no? Enfermos terminales. Em, y como quizás a alguno de ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado por lo menos también, la primera vez que yo visité un cotolengo, un hogar para chicos deformes, discapacitados, me dio un asco tremendo, un asco tremendo. Yo no estaba preparado para eso, ¿no? De hecho, me dieron ganas de vomitar, me dio arcadas, ¿no? Fue un vencerse a sí mismo, ¿no? Vencerse a sí mismo para que eso se vaya tornando un hábito e intentar a ver en ese prójimo a Dios. No solamente a Dios, sino que a un angelito, porque una persona discapacitada, un chico deforme, que no, está bautizado, es un angelito de Dios, realmente es un santito que uno tiene ahí enfrente, ¿no? Bueno, a San Francisco Javier le pasaba cuando se convierte, San Francisco Javier es del año 1500, ¿no? Cuando se convierte, San Ignacio los hace ir a un hospital y San Francisco Javier le da tanta náusea el tratar con la gente apestada que no podía acercarse, era una cuestión natural. Entonces, él tenía que, su trabajo era curar la pus, la pus de los enfermos, ¿no? Con un paño, con un poco de tela, de algodón, vaya a saber qué. Y era tal la repulsión que le causaba que para vencerse a sí mismo, San Francisco Javier sacaba la pus con su propia boca y tragaba la pus. Era el modo en que él se vencía, se hacía violencia. Esto está bien en los evangelios. El reino de los cielos es de los que se hacen violencia.
los que se hacen violencia a sí mismos. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Son palabras de Jesús, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que uno debe hacerse violencia. Muchas cosas en la vida cristiana que uno tiene que violentarse en el sentido de la palabra, ¿no? Me tengo que hacer fuerza porque hay cosas que a mí no me gustan, no me salen, ¿no? Es así. Bien. Muy bien. Entonces, las virtudes cardinales. Las virtudes teologales, perdón, las virtudes cardinales. Entonces, la prudencia, que es la jefa de las virtudes morales, la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde, la fortaleza, soportar o avanzar, ¿no?, ante lo arduo, ante un objeto arduo, ¿no? Y finalmente la templanza, la que me hace moderar mis deseos de la comida, la bebida, la curiosidad, ¿no? La virtud de la pureza, por ejemplo, depende de la virtud de la templanza, ¿no? Bien. No entramos acá porque después probablemente veamos algo cuando veamos el tema de mandamientos. 3 virtudes teologales, 4 cardinales, finalmente los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo? Se nos dice en el Catecismo. Los 7 dones están enunciados en las Sagradas Escrituras, son el primer don de todos, tenemos sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, al igual que la virtud, ciencia, piedad y temor de Dios. Los dones, los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Cómo nos ayudan los dones del Espíritu Santo? Nos hacen dóciles para obedecer las inspiraciones que Dios nos manda. A ver si puedo aquí colocar la... Aquí está, perfecto. Oh, perdón, acá. Entonces, ¿cómo nos ayudan? Son como si fuesen... Uno está remando en un barco, ¿no? Está remando con las virtudes, ¿no? Y los dones del Espíritu Santo operan como si fuese ese viento que cuando uno despliega las velas, el barco avanza mucho más fácil y más rápidamente. Los dones del Espíritu Santo nos permiten alcanzar, por medio de ese soplo de Dios, moviendo el barco de nuestras almas lo más rápido posible, lo más lejos que podamos navegar, incluso usando las virtudes por nosotros mismos, ¿no? Bien. Los dones completan y llevan a su perfección las virtudes. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Obviamente en el bautismo. Se acrecienta en la confirmación, cuando ya la Iglesia nos confirma como soldados de Cristo, ¿no? El poder del Espíritu Santo, que nuestro barco alcanza desplegando las velas de los dones, nos permite hacer las cosas que son humanamente, a los ojos de los hombres, imposibles. Imposibles. Entonces, uno puede ver, por ejemplo, no sé, en Santa Inés, ¿no? Esa niñita que tiene que ser desposada con un pagano, ¿no? Una niñita que quiere ser solamente de Cristo. Y dices, ¿cómo puede ser que esa chiquita de apenas un adolescente, 12 o 13 años, se aguante todas las torturas que se aguantó Santa Inés y no claudique? Es que entonces está dominada por los dones del Espíritu Santo, ¿no? Porque humanamente uno claudicaría. Los mártires, ante ante el solo hecho de estar frente a un verdugo, probablemente uno dice, desde el punto de vista humano, natural, yo claudicaría, no me aguantaría, si Dios no me da la gracia en ese momento y los dones operan en mi alma, ¿no? Bien. Vamos a ver acá algunos ejemplos que yo había traído para que uno vea en concreto cómo operan los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, el don de sabiduría, que es ese gusto espiritual o esa capacidad para discernir según la medida de parte de Dios, ¿no? Entonces, el gusto para lo espiritual, el don de sabiduría, en latín se dice sapiencia, sapere, saborear, ¿no? Saborear las cosas de Dios y pensar según Dios. Por ejemplo, esto se ve en el famoso Magnificat. ¿Qué es el Magnificat? Es cuando la Virgen María se encuentra con su prima Santa Isabel, que la va a visitar. Esto se encuentra también en el Evangelio de San Lucas, que recién citamos. Y entonces ella proclama, dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, ¿no? Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava, ¿no? Y comienza a pensar y a sentir y a hablar según Dios. Es un don del Espíritu Santo que cuando el alma está en gracia,
hace que uno comience a obrar según Dios o a obrar a la manera de Dios, decimos, ¿no? Uno a veces se encuentra con gente que tiene que ciertos juicios que no son ni siquiera adquiridos. O sea, no es que ha leído mucho está en gracia de Dios y sabe qué es lo que hay que hacer. Sabe qué es lo que hay que hacer. Segundo, el don de entendimiento. Segundo don. Es una gracia del Espíritu Santo para comprender especialmente la palabra de Dios, ¿no? Y para profundizar las verdades reveladas. El don de entendimiento. Entonces, toda alma que está en gracia posee los dones del Espíritu Santo. ¿Mm? Algunos pueden rechazar esos dones, usarlos, otros no. Es como yo puedo tener la vela abierta o la vela cerrada en mi barco. Ese don de entendimiento es esa gracia entonces del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios según como la ha interpretado siempre la Iglesia. Nosotros no somos protestantes. San Pedro dice en su primera carta, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y con esto se cae toda la libre interpretación de los protestantes. Uno agarra un libro, agarra la Biblia, ¿no? Agarra la Biblia y dice, bueno, a ver, agarra una Biblia. Dice, a ver, ¿qué me dice Dios a mí? A ver, ¿cómo voy a interpretar yo este pasaje? Un momentito. Tranquilo que hubo 2000 años de interpretación. O sea, y la Iglesia ha interpretado ciertos pasajes de modo autoritativo, ¿no? Es verdad que la palabra de Dios puede ayudarme a mí en algún momento a entender algo, perfecto. Pero por eso siempre uno recomienda que la Sagrada Escritura, la Biblia, deba ser leída in medio ecclesia. ¿Qué significa eso? En el medio de la iglesia. No es que me tengo que ir a la iglesia para rezar, sino que tengo que rezar y leer la Escritura como la iglesia la ha rezado y la ha leído durante 2000 años, ¿no? La libre interpretación de la Biblia es la gran estafa del mundo protestante. Por eso hay tantas interpretaciones bíblicas como protestantes hay, porque cada uno, el espíritu sopla, por un momento. Y nosotros, y los apóstoles, lo que dijeron los primeros padres de la iglesia, más cercanos a Cristo, nosotros no, bien, en fin, bueno, el don de entendimiento, ¿no? Bien, tercer don, el don de consejo. El don de consejo perfecciona la virtud de la prudencia, esta virtud cardinal principal que recién decíamos, ¿no? Ilumina la conciencia en las opciones de la vida diaria. Y esto obra, reitero, en el alma que está en gracia. El don de consejo está obrando todo el tiempo, obra a modo del instinto en los animales, dicen los autores espirituales. Me dice qué tengo que hacer en cada momento. Mamá, ¿cómo hace la mamá para corregir a este hijo de un modo y a este hijo de otro modo? ¿Cómo hace? Si la mamá está en gracia y se deja guiar por el don de consejo, el Espíritu Santo le va a decir, mira, a este hay que hablarle fuerte. Y a este que está acá hay que hablarle más suave porque es más sensible. Lo mismo en el trabajo, en la facultad, en la universidad, donde sea. El don de consejo. Uno tiene que pedir siempre ese don. ¿Mm? Dejarse aconsejar de parte de Dios, ¿no? Que Dios me ilumine la conciencia. Los santos han tenido esto de modo eximio porque han vivido las virtudes en grado heroico. El don de fortaleza, al igual que la virtud de la fortaleza, pero esto es un regalo, ¿no? Que viene a ayudar a aquellos remos que uno está remando, ¿no? Es aquel don sobrenatural que sostiene la virtud moral de la fortaleza para obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Es ese don que recibió David frente a Goliat cuando había que luchar contra ese filisteo gigantesco, ¿no? El rey David va y dice, yo soy un pastor de ovejas, pero este está desafiando a las tropas de Israel, a las tropas del Dios vivo. Entonces David dice, pero ¿quién es este filisteo incircunciso para insultar a las huestes del Dios vivo? Voy a ir yo desnudo a pelear con él, con una onda, con un pedazo de piedra. Lo que naturalmente hubiese dicho, este tipo está loco, completamente desquiciado. El otro es un campeón de la, de la UFC, no sé, un monstruo enorme, gigantesco. ¿Cómo que va? Bueno, el don de fortaleza, ¿no? No tiene miedo, no tiene miedo. Bien. Hace poquito vi el año pasado, el anteaño creo que fue,
a un muchachito polaco en el medio de una marcha pro LGBTQRST, enfrente de toda una horda de bestias. Este estaba con un crucifijo así. Bien. Y dije, ¿dónde la fortaleza? No tenía problema. No tenía problema. Bien, el don de la fortaleza. Ciencia. Quinto don. Don de ciencia. Nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador, ¿no? Caso arquetípico de esto, San Francisco de Asís, que no era el hippie vegetariano pro lo que sea. No, 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 un momentito. O sea, yo he hecho un video sobre este tema, sobre el verdadero San Francisco de Asís. San Francisco veía en las criaturas al Creador, ¿no? Y el verdadero valor de cada cosa. San Francisco no era vegano, ni vegetariano, ni mucho menos. No se comía su buen asado. Está bien, como no se va a comer asado, ¿no? En el cielo tiene que haber asado, acuérdense de eso, ¿eh? Pero le da su propio valor a cada cosa, a cada criatura, ¿no? A cada criatura. Ciencia. Sexto, piedad, ¿no? Es el don que sana el corazón del hombre de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios Padre y para con los hermanos como hijos del mismo Padre. La pietas, la piedad cristiana, es un don, es una virtud, pero a su vez es un don del Espíritu Santo que hace que uno intente ver al prójimo con los ojos de Dios Padre. Porque si fueran con los ojos míos, con los ojos nuestros, de vuelta, nuestros ojos son malos, somos malos muchas veces. Entonces tengo que intentar ver yo al prójimo como Dios Padre los ve. O si queremos, tengo que intentar ver yo al prójimo con los ojos que Dios me ve a mí. La piedad. Por último, el don llamado de temor de Dios. El temor de Dios. Así dice la Escritura. Initium sapientiae timoris domi. El inicio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor que no es ese temor servil simplemente, el que tengo miedo de Dios porque me puedo ir al infierno, ¿no? Que puede ser un principio del amor. Ese temor, bueno, no hago ningún pecado porque no me quiero ir al infierno, pero al que uno tiene que aspirar es al temor llamado temor filial. No quiero ofender a Dios porque Dios es mi Padre. No quiero ofender más a Dios porque Él es mi papá. Entonces yo no quiero ofender a mi padre porque lo amo. No, mi mamá es mi mamá. Yo no puedo ofender a mi madre porque es mi mamá. Punto. No porque me va a castigar después. No porque no me va a dejar la herencia. No quiero porque es mi mamá. ¿No? Bien. El temor de Dios. Muy bien. Vamos ahora al final de la clase del día de hoy, en concreto, que es con lo que quería terminar. Es una hermosa imagen que me gusta mucho a mí. Cuando nuestro Señor Jesucristo enseña las bienaventuranzas, en el monte de las bienaventuranzas, ¿no? Las bienaventuranzas son las máximas de Cristo, ¿no? Son aquellas cosas que el mundo no puede entender porque no son de este mundo, no son de este mundo, son esas hermosas frases que Cristo nos dejó, que es lo que han vivido los santos y que uno tiene que aspirar a esta espiritualidad, porque si uno quiere llamarse realmente cristiano, tiene que intentar vivir como Cristo vivió, ¿no? Amar lo que Cristo amó y rechazar lo que Cristo rechazó. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice Jesús. No se refiere acá a los pobres como algunos comunistas, algunos teólogos de la liberación, que son unos marxistas infiltrados en la iglesia, para intentar hacer de la iglesia un comité revolucionario comunista. No. Los pobres de espíritu son aquellos que no se creen más de lo que no son soberbios, ¿no? Dice Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Las máximas del mundo, las bienaventuranzas del mundo son: sé un hombre exitoso, una persona que gana mucho dinero, ¿no? Adelante, vamos todavía. Atropellar al prójimo, pasarle por encima, pisarle la cabeza, si puede escupirlo, ¿no? Bienaventurados los mansos, la mansedumbre. Las máximas del mundo. Haz las cosas a tu manera, obtén las cosas con violencia si es necesario. Bienaventurados los que ahora lloran, dice Cristo. Fíjese la paradoja de nuestro Señor, ¿no?
Máxima del mundo. Esta vida es para gozar. Goza. Living la vida loca. ¿No? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Mm? Ama las cosas de este mundo, es imposible ser santo, te dicen algunos, ¿no? Es la máxima del mundo. Bienaventurados los misericordiosos. Misercordis. Miser, miserable, cordis, corazón, ¿no? Misericordioso es el que se apiada de un corazón miserable, ¿no? Máxima del mundo. Vengarse de todo aquel que te haga daño. Acá esto me la va, esto, ¿no? Como el padrino, ¿no? En algún momento me la va a dar esto, dicen los italianos, ¿no? Bienaventurados los de corazón puro. ¿Para qué hablar, no? Busca placeres de todo tipo, dice acá la máxima del mundo, ¿no? Bienaventurados los que trabajan por la paz, los pacíficos no en el sentido de Gandhi, del pacifismo, de amor y paz, no, de hipismo, no, los que buscan la paz, que es la tranquilidad en el orden, la paz que solamente Cristo puede dar. Acuérdense que Jesús va a decir en el Evangelio, ¿no? Yo no he venido a traer la paz, sino la espada. La paz en el sentido mundano, digamos, ¿no? No, sino la división. Acá hay que dividir el bueno del malo, ¿no? Hay que definirse. Máxima del mundo. Evita el sufrimiento. No, perdón, soy yo el que cuida a mi hermano, respondió Caín a Dios, ¿no? ¿Yo qué tengo que ver por la paz? No, yo no tengo que estar haciendo cuidar nada, ¿no? Ni tranquilidad de nadie, ¿no? Por último, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, ¿no? ¿Qué significa la justicia? Por causa de la santidad, no como una vez uno me dijo, padre, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, entonces los que están en la cárcel son todos bienaventurados, felices. No. La justicia en los evangelios es la santidad. El justo es el santo, ¿no? Los bienaventurados, los perseguidos por causa de la justicia, significa bienaventurados los que son perseguidos por ser santos, por intentar vivir como Cristo vivió, ¿no? El mundo dice todo lo contrario, ¿no? Evita el sufrimiento, quéjate, no te metas en problemas, huye, no trates de ser diferente de los demás, ¿no? Bien. Las máximas de Cristo y las máximas del mundo. Tarea para la casa linda es realmente leer las bienaventuranzas. Es una cosa muy, pero muy hermosa, ¿no? Les voy a dar la bendición en la lengua de la iglesia. Aprovecho ahora, las voy a enseñar. El cura va a decir Dominus, que significa el Señor, Vobiscum, que significa el Señor esté con vosotros, con ustedes, ¿no? Y van a responder si quieren et, significa et, y cum, significa con, spiritu tuo, et cum spiritu tuo. Y les voy a dar la bendición. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Pórtense bien si pueden. Chao, chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.